Me he rodeado aquí de artilugios y ahora no me puedo mover casi. Buenas tardes y gracias por estar, gracias a las y a los asistentes, gracias al foro que me invita, que me parece una iniciativa magníficamente saludable, una iniciativa muy necesaria, de las que debería haber muchas en pueblos, en ciudades y en barrios, organismos, iniciativas colectivas que animaran a la discusión, a la deliberación y al intercambio de ideas. Son, lejos de ser actividades privadas, estamos hablando de actividades cruciales y absolutamente necesarias para la existencia de ciudadanía y para la existencia de democracia. Me parece que ustedes están haciendo una labor cívica que hay que reconocer y que hay que agradecer, y por tanto gracias por existir y gracias por la invitación. Gracias también a quienes han esperado, disculpadnos que llegamos de otro acto, de hecho todavía reconozco a compañeros que están llegando de otro acto que teníamos en la Universidad de Jaén y por eso hemos llegado con algo de retraso, y gracias también a la gente que a lo mejor no ha podido ir a ese otro acto y se ha desplazado para venir a este. Somos conscientes de la gratitud, pero también de la responsabilidad que significa la carga de ilusión, de expectativas y de voluntad y de esperanza puesta en esta iniciativa colectiva, y lo mínimo que podemos hacer es asegurar que nos vamos a dejar la piel y las mejores ideas para estar a la altura, ¿no? Bueno, yo tengo la intención de hacer en esta exposición una explicación algo más detallada y algo más reposada, como creo que permite el foro, sobre algunas de las cuestiones que creo caracterizan el momento actual en la vida política española y que creo que explican el tipo de transformaciones, de cambios y de evoluciones que nos han traído hasta la situación actual. Por tanto, tómese como una explicación que quiere funcionar a modo de radiografía de lo que ha pasado en nuestro pasado más cercano y de algunos elementos que creo caracterizan el presente y creo pueden marcar algunas de las líneas de futuro de la sociedad y de la política española, ¿no? Creo que para comenzar a entender la dinámica en la que estamos inmersos, para caracterizar y realizar un mapa conceptual, un mapa intelectual de la situación en la que estamos obligados a partir de la doble noción en realidad de crisis del régimen político de 1978. En algunas ocasiones, en la discusión más mediática, que es menos dada a los matices y a las complejidades, la caracterización del entramado político y social en el que vivimos como régimen suscita algunas cejas levantadas, porque pareciera que tiene que ver con algún desprestigio, con algún demérito de la situación actual. En la realidad, como ustedes saben, un régimen es todo entramado de equilibrios sociales, consensos y distribución de roles y de posiciones políticas entre diferentes actores. No hay necesariamente una relación de continuidad entre describir algo como régimen y que eso nos recuerde, digamos, a un pasado autoritario. Es más bien una descripción del conjunto de equilibrios, de instituciones y de creencias colectivas que nuclean una sociedad. Todos los países viven en alguna suerte de régimen que cambia, que se readapta y que creo que se define fundamentalmente tanto por lo que integra como por lo que deja fuera. ¿Qué significa esto? Se define fundamentalmente por el reparto de posiciones que hace y el tipo de acuerdo implícito que rige en una sociedad y por tanto las cosas que caben y las cosas que no caben. Creo que el régimen inaugurado en 1978 es un régimen hoy marcadamente en crisis. Que esté marcadamente en crisis, que sea una evidencia, o que me parezca a mí una evidencia su crisis, no significa necesariamente que, digamos, no tiene una traducción política necesaria. Puede tener evoluciones políticas, como es obvio, de diferente signo, de diferente sentido, salvo la de la conservación de lo existente tal y como está, que me parece que podemos descartarlo como una hipótesis de evolución en el presente. ¿Cuáles creo que son algunas de las líneas más importantes de eso que llamamos crisis del régimen de 1978? Diría que
describiría tres vectores. Describiría en primer lugar un vector que tiene que ver con el papel de España en la Unión Europea, con el papel de España en, a veces decimos Europa igualando los dos conceptos, con el papel de España en la Unión Europea y con la crisis del modo de integración europea y la precipitación de un modelo de una Europa de dos velocidades, con necesidades económicas y políticas distintas, pero con la capacidad de una de las Europas, o de algunos de los países centrales en Europa y de las instituciones financieras más importantes, de marcar un ritmo que puede ser razonable para una parte de Europa y que sin embargo lleva arrastrado o obliga a decisiones claramente dañinas para otras sociedades de Europa. Es decir, en un cierto sentido, el fracaso del proyecto de integración europea, que no solo es un proyecto, ni siquiera en sus orígenes, no solo es un proyecto de mercado único, sino que es también un proyecto de construcción de estructuras políticas para la vida en común, de una cierta noción de fraternidad y de ciudadanía europea y de una cierta noción de compartir los destinos y por tanto compartir las recetas y por tanto compartir una suerte de horizonte en la que haya medidas que permitan una dinámica de prosperidad y de bienestar para los europeos. Me parece que ese proceso está hoy claramente en crisis y uno de sus vectores fundamentales de crisis, o uno de las ilustraciones mejores de esa crisis es, por un lado, esa partición en una Europa que siempre existió pero que hoy se hace claramente evidente en una Europa de dos velocidades, y por otra parte la marcada incapacidad de las instituciones políticas y económicas europeas para dar una respuesta a la situación de crisis económica pero también de desprestigio acelerado de los sistemas políticos nacionales y europeos. Ante el momento de su principal crisis desde su nacimiento, las instituciones existentes y los actores políticos fundamentales en la Unión Europea se han revelado escasamente capaces de dar una respuesta a esa situación de crisis, y eso ha marcado una dinámica de peligro de la integración europea. Eso tiene consecuencias directas para el proyecto de país en España, toda vez que las élites tradicionales que hasta ahora habían conducido nuestro país habían cifrado o habían atado una buena parte de sus destinos a la posibilidad de que Europa fuera permanentemente un horizonte de bienestar y de desarrollo. Esto es una cierta noción trágica de España, según la cual España es el problema y Europa es la solución. Hay problemas intrínsecos a la historia española que casi compartiríamos casi por una como noción pesimista de nuestra historia, que encontrarían su solución en la integración europea. Y esa metáfora que ha funcionado tantas veces de Europa es modernidad. Acordaos que cuando votamos en referéndum la Constitución Europea, la discusión fundamental no tenía que ver con el proyecto de Constitución Europea, con el contenido, con el articulado, con el tipo de proyecto, sino con esa discusión tan típica, por otra parte, de la historia española, según la cual, si viene de Europa, tiene que ver con la modernidad. Porque Europa es un sinónimo permanente de modernidad y de progreso que va a solucionar algunas de las dificultades internas. Me parece que el papel que le queda reservado a España en la división internacional del trabajo en la Unión Europea, como periferia de trabajo barato y de mercancías baratas, y el tipo de recetas económicas aplicadas para España como periferia del sur de Europa, similares, aunque la situación no sea equivalente, similares a las aplicadas en Grecia, en Portugal o en Irlanda, son un tipo de recetas que hacen inviable un proyecto de país mínimamente democrático. Y soy consciente al decirlo de la rotundidad de la afirmación. Son recetas y políticas que hacen incompatible el tipo de estructura social, el tipo de ciudadanía y el tipo de modelo de desarrollo que caracteriza a los países democráticos, entre otras cosas porque asume como normal una bolsa creciente de pobreza y un proyecto de país que quiebra, y esta será seguramente la segunda noción más importante, que quiebra en gran medida las expectativas. La segunda cuestión importante que creo que atañe al régimen de 1978 es la de seguramente esta que nombraba de la crisis de expectativas. No es solo el empobrecimiento acelerado de las clases medias y populares de la población española, es fundamentalmente la frustración de expectativas de una siguiente generación en las cuales no solo esa generación sino las generaciones anteriores habían proyectado buena parte de sus esperanzas de movilidad social ascendente y de progreso. Esto es esta suerte de operación por la que muchos de nuestros padres y abuelos, madres y abuelas habían proyectado en la siguiente generación las esperanzas de un futuro mejor. Todo sacrificio
toda privación y toda renuncia momentánea tiene justificación, porque os estamos dejando un país en el que viviréis con más oportunidades, en mejores condiciones, de forma más justa. Espero que no sea el mío. Perdón. De forma más justa y en mejores condiciones. Esto que durante un tiempo se expresó, acordaos, esto ya nadie lo ondea porque sería vergonzoso, pero acordaos que esto se expresaba en aquel discurso de la generación. Bueno, no. ¿Es el tuyo? No, es de la Sony. Digo, lo voy a tener que tirar. Esto que se expresó durante mucho tiempo en ese discurso que hoy nadie se atreve a repetir, de la generación que lo tiene todo, la generación que va a vivir mejor que ninguna anterior, hoy se expresa fundamentalmente como un quiebre de expectativas definitivo en la historia y en la cultura política de nuestro país, en el sentido de que somos la primera generación en muchas décadas que sabe positivamente que va a vivir peor que sus padres. Y eso tiene un efecto decisivo sobre la quiebra de las esperanzas y de los consensos en una sociedad, porque seguramente con mucha razón hay sectores muy amplios de la sociedad española que perciben que, habiendo cumplido con el grueso de sus obligaciones inscritas en el contrato social, al final el resultado de haber cumplido con esas obligaciones no es el resultado prometido. Hay una quiebra entre las expectativas y la realidad, y también hay una quiebra entre el cumplimiento por parte de la mayoría social, digamos, de su parte en el trato, y el incumplimiento marcado y la percepción de incumplimiento marcado que reflejan todos los estudios de opinión por parte de las élites. Y este seguramente es el tercer elemento y último de eso que llamamos la crisis de régimen. Las instituciones existentes se han demostrado marcadamente incapaces de darle satisfacción a una buena parte de las expectativas y de las reclamaciones ciudadanas. Al hacerlo, durante un tiempo han condenado a estas expectativas, a estas quejas y a estas reclamaciones a quedar en la resignación, a quedar fuera del espacio de lo político, de lo representable y de lo discutible. De hecho, todos estos espacios han reaccionado muy tarde, y no me estoy refiriendo solo a los espacios institucionales. Nosotros todavía es muy difícil ver, ha empezado a cambiar, todavía es muy difícil ver series en la televisión que no sean sobre gente de clase media a la que le va muy bien la vida, que es claramente un perfil minoritario en la sociedad española, pero todavía, ahora se está empezando a saldar, hay una diferencia, hay una fractura entre, digamos, el país real y el país oficial. Y había durante mucho tiempo una representación de un país oficial que coincidía cada vez menos con las condiciones de vida, las preocupaciones y las esperanzas del grueso de una ciudadanía que, sin embargo, esa brecha, esa suerte de divorcio, lo vivía como una suerte de resignación. No se puede hacer nada, esto no cabe en las instituciones políticas, no cabe en la representación, cabe la resignación o el retraimiento a la esfera privada como la esfera en la que sí que se expresan las pasiones, en el ocio, en el fútbol, en diferentes formas de expresar pasiones o posiciones que no cabían en el espacio formalmente político, ¿no? Creo que eso comienza a quebrarse a partir del 15 de mayo de 2011. No es que se quiebre a partir del 15 de mayo del 2011 exclusivamente por la cantidad de gente que sale a protestar o a movilizarse. Esa gente es muy importante y le debemos que hoy el horizonte político esté abierto en España, que hoy podamos imaginar diferentes opciones y que por tanto lo que haya no parezca lo único posible. Eso se lo debemos al grueso de la gente que salió a la calle a decir: oiga, yo no soy más que un ciudadano, pero no me parece bien lo que está sucediendo. Pero no es solo la gente que salió a protestar. El cambio fundamental operado por el 15 de mayo de 2011 y la ola de movilización colectiva que abrió es un cambio de carácter cultural. Es un cambio que se refleja más lentamente en las instituciones y en las urnas, pero es un cambio de carácter cultural. Antes lo contaba, y perdona a quienes hayan estado en lo otro porque lo van a escuchar por 2 veces, aunque esta vez prometo que más despacio de lo que he tenido que hablar antes. Ese cambio de carácter cultural tiene algunos elementos decisivos. El primer elemento de carácter decisivo es la politización de una buena parte de los problemas que afligen a la ciudadanía española. ¿Qué significa la politización? Politización significa haber fabricado unas gafas nuevas a través de las cuales vemos los problemas que ya existían de una forma diferente. En este caso, verlos en forma colectiva y no en forma individual. Esto es no vivir algunos de los problemas que aquejan a la mayor parte de la ciudadanía española como un problema privado o como un motivo de vergüenza particular, sino como un problema colectivo.
en un momento dado se produce un cambio cultural en nuestro país por el cual que te echen de tu casa ya no es una vergüenza tuya, sino una vergüenza de la situación en la que estamos. Que no tengas trabajo porque en una situación o porque no consigas entrar en el mercado laboral cuando eres joven, o porque te hayan expulsado muy pronto siendo mayor y no consigas volver a entrar, poco a poco comienza a dejar de ser solo, por desgracia tengo que decir el solo, un motivo de, digamos, de problema individual y se empieza a convertir también en un problema colectivo. Que los jóvenes se vayan de nuestro país, los más preparados, que la gente no se pueda marchar de casa, que haya dificultades en la educación, que Cáritas diga que tengamos un 25% de la infancia en riesgo de pobreza. Eso dejan de vivirse como situaciones exclusivamente individuales y hay mucha gente que empieza a hacer ese primer paso por el que suelen comenzar todas las grandes transformaciones. Me duele. Aquí hay una situación que me duele. Y no solo me duele a mí. Al exponer que me duele, se va federando con muchos otros dolores que empiezan a decir, ah, pues a mí también me sucede. Contaba ayer en Sevilla que, y habrá muchos ejemplos locales como este, yo es el que conozco de primera mano, en la Puerta del Sol, en Madrid, en un edificio medio extraño que construyeron en torno al Metro de Sol, como de cristal y metraquilato, una cosa un poco absurda, mucha gente empezó a poner en las primeras movilizaciones un post-it individual. Un post-it individual en el que decía, contaba una problemática individual. Contaba, tengo 2 carreras y me tengo que ir a estudiar al extranjero. Tengo 50 años, estoy en el paro y tengo muchas dificultades para imaginarme que alguien pueda volver a contratarme o que yo pueda volver a encontrar empleo. Y lo empezaba a poner en clave individual, casi en la expresión de un problema individual. Solo que en el momento en el que se exponía en la esfera pública dejaba de ser un problema individual y empezaba a ser, digamos, una denuncia de una situación colectiva que se repetía. Y por tanto que se encadenaba. Ah, pues a mí me pasa un poco lo mismo. Y a este y a este. Eso empieza a fraguar una suerte de conciencia de frustración de expectativas y de problema colectivo. Al politizar el problema, notemos aquí que hay una suerte de pensamiento muy conservador para el cual politizar algo es malo. Politizar es un sinónimo de introducir disputa o discordia. Es verdad, pero al politizar siempre un dolor se posibilita que eso sea discutido colectivamente, que se le atribuya unas víctimas, unos responsables y una posibilidad de solución. Es verdad que al hacerlo siempre se desbarajusta un poco el orden que existía en un momento dado en una sociedad, pero es verdad que hay momentos en los que el orden que existe invisibiliza muchos problemas que duelen y que no empiezan a ser una vergüenza hasta que alguien no los nombra, hasta que los vecinos no comenzaron a agarrarse en la puerta de otros vecinos para que no les echaran de sus casas. Los desahucios no eran una vergüenza pública y hoy afortunadamente son una vergüenza pública en nuestro país. Todavía no los hemos solventado, pero seguramente ese es el primer paso para que sean un tema de la agenda ineludible, para que sea un tema por el que nadie puede pasar de puntillas. Es verdad que todavía algunos tratan de representarlos como una lluvia, como un fenómeno meteorológico y dicen, es verdad, es una situación terrible, pero no se puede hacer nada. Bueno, luego iré con eso. Es obvio que nosotros discrepamos con ese diagnóstico, pero es fundamental notar cómo, por una parte, el 15 de mayo pone problemas individuales como problemas colectivos, los politiza y por tanto los devuelve a la esfera de lo discutible democráticamente. Ya no son situaciones ante las que hay que resignarse, sino que son situaciones sobre las que se puede discutir. Y por otra parte, y este es el segundo, digamos, el segundo elemento, es capaz de abrir una puerta para la recuperación de la política por parte de la gente. Desprofesionaliza la política. Devuelve otra vez esa noción estrictamente republicana, no lo digo en términos, digamos, ideológicos, sino más de filosofía política, de que las cuestiones públicas son una cuestión que atañe a la ciudadanía y que no hay que tener ningún título especial ni ningún amigo poderoso para intervenir en la cuestión pública. Devuelve a mucha gente que, en ausencia de amigos poderosos o de privilegios, pone sus cuerpos y camina en la calle y dice, o se sienta a discutir y dice, yo no me gusta la situación y tengo derecho a discutir sobre las posibilidades de que sea diferente. Al hacer eso, envejece a toda velocidad, y no me refiero a una cuestión de edad, sino a una cuestión cultural, envejece a toda velocidad el discurso de las élites tradicionales en España, de lo que luego otros hemos llamado casta, y esas mismas élites, con visible inteligencia, nos han ayudado a instalar en el centro de la discusión política española. Esa casta, en un momento dado, empieza a envejecer aceleradamente. Todavía gobierna, es verdad, pero gobierna ya a la defensiva. Gobierna teniendo que hablar sobre temas que coloca en la agenda a otros. Gobierna teniendo que justificar muchas de las cosas. Hoy en día hay cosas que nos resultan intolerables que hace 5 años tolerábamos sin demasiados problemas. Y eso habla de un inicio de modificación cultural en nuestro país.
Habitualmente los cambios políticos empiezan por ser primero cambios culturales, cambios en el imaginario social, en la forma de percibir lo que es justo y lo que es injusto, lo que es de una forma o de otra, lo que podría ser así y sin embargo es de esta otra manera. El movimiento por poner un ejemplo, el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos es un movimiento que antes de lograr las modificaciones legislativas que proponía, el fin de la segregación racial, consiguió primero instalar un clima de opinión. Consiguió primero instaurar un conjunto de consensos todavía no reflejados en las instituciones y los partidos sobre lo que era justo, sobre lo que podía ser de otra forma, sobre lo que había derecho y lo que no había derecho. Es verdad que esas situaciones no tienen por qué darse a la vez, nunca se dan a la vez. Primero se produce un cambio cultural, una transformación en la sociedad civil, que al principio no se suele percibir mucho desde los lugares del poder, que suelen acostumbrarse a mirar con un cierto desprecio, como el que miraba desde una almena lo que está haciendo el vulgo, y se acostumbra a decir, bueno, sí, es muy sencillo reunirse y discutir o protestar. Otra cosa sería si ustedes se presenten a las elecciones. Y antes notábamos en broma que estoy convencido que hay alguno que se arrepiente de haber pronunciado tantas veces esa frase. Pero al principio esto no se percibe y se vive con una suerte de arrogancia, fijaos, que se expresa luego en la forma en la que se recibe, por ejemplo, el fenómeno Podemos. Hay alguna gente que a una de las mayores iniciativas que ha devuelto a más gente a la política, a la pasión de la política, de discutir, de poner cosas en común, de juntarse, de acudir a cosas en común, le ha llamado un movimiento antipolítico. A la crítica a quienes hasta ahora ostentaban la representación le ha llamado un movimiento antipolítico. Y esto no solo es un error muy revelador. ¿Por qué? Porque es un error que revela hasta qué punto quienes hasta ahora monopolizaban la política han creído que eso era una relación permanente. Es decir, que su persona y la política y la democracia española eran casi la misma cuestión, eran casi la misma cosa, de tal manera que no había forma de criticar una sin criticar la otra, que no había forma de decir, oiga, usted lo está haciendo mal, sin que eso supusiera una crítica a la idea de la democracia o al funcionamiento concreto del sistema político democrático en España, ¿no? Esto tiene que ver con una suerte de noción arrogante, fraguada durante varias décadas, según la cual la política es un monopolio de algunos actores particularmente poderosos, y además sería una cuestión excesivamente complicada en la cual la irrupción directa de los ciudadanos, de su forma de hablar, de sus demandas, de sus reivindicaciones, sería una cuestión peligrosa. Luego iré con ello, pero me interesa notar que uno de los términos que últimamente se han venido instalando más en la cultura política española, en la discusión mediática, desde nuestra irrupción, es el término de populismo. El término de populismo es un término que, como sabéis, no lo recoge la Real Academia de la Lengua, que sí que recoge, claro, dice mucho sobre la dificultad del concepto porque sí que recoge populista, que es una cosa un poco absurda, porque digamos que recoge un adjetivo cuyo nombre no es capaz de definir, ¿no? Pero creo que podemos aprender algo de ese uso. Creo que el uso en el que se está usando, perdón la redundancia, la forma en la que se está usando, tiene que ver con una noción muy conservadora de la política que en última instancia conduce al sufragio censitario. ¿Cuál sería esta noción? Esta noción sería una según la cual el pueblo, los ciudadanos comunes, tienen bajos instintos que no deben ser exaltados. Las élites no, pero los ciudadanos comunes, los ciudadanos de carne y hueso, que solo tienen su voto, su conciencia, sus manos, su cabeza, tienen bajos instintos que no convienen ser exaltados, como si fuéramos una suerte de conjunto infantil o de manada, que si se le dice lo que quiere oír puede provocar graves peligros al sistema político. Esta es una noción marcadamente antidemocrática, porque es una noción de acuerdo con la cual el sufragio nunca se habría extendido más allá de los privilegiados. Es una noción para la cual las élites nunca tienen bajos instintos. Nunca hemos oído a ningún periodista acusar a los sucesivos gobiernos del Partido Socialista o del Partido Popular de hacer demagogia en favor de los sectores más ricos de la sociedad, haciéndoles reformas laborales o reformas fiscales adecuadas a sus intereses. Nadie dice al hacer eso, ustedes están exaltando los más bajos instintos de las élites, porque según esta visión las élites no tienen bajos instintos. Los que somos peligrosos somos la ciudadanía, que tendríamos a la que no se nos podría decir del todo aquellas cuestiones que queremos,
porque no seríamos del todo maduros para decidir si esas cuestiones son viables o no, o si esas cuestiones merecen la pena o no. De tal manera que, como si se estuviera dirigiendo alguien a un conjunto, digo, de menores de edad, se dice, bueno, a lo mejor no hemos sabido explicar bien algunas medidas, o hay medidas que por responsabilidad hay que hacer aunque a la gente no le gusten. Yo no digo que todas las medidas políticas tengan que ser inmediatamente simpáticas, pero sí que detrás de esta forma de razonamiento hay claramente digamos, una concepción oligárquica de la política según la cual las cuestiones políticas deberían estar a buen recaudo de las mayorías sociales. Las deberían tomar fundamentalmente expertos educados siempre en las mismas universidades al servicio de élites que comparten universidades, urbanizaciones y clubes de campo. Esta noción es una noción que atenta directamente contra el corazón de la idea democrática, que es que las sociedades modernas son suficientemente maduras como para gobernarse y que las cuestiones fundamentales las puede decidir la ciudadanía y tomar decisiones al respecto, ¿no? No obstante, aunque el 15M produce estas transformaciones, acelero un poquito. Aunque el 15M produce esas transformaciones, estas transformaciones se traducen en cambio cultural. Hay un descrédito generalizado de los que mandan en España, que insisto, mandan pero ya no convencen. Se produce un fenómeno de ruptura de los consensos tradicionales. Las ideas que hasta ahora organizaban la convivencia y garantizaban estabilidad, nos explicaban el mundo y lo que pasaba en nuestro país, empiezan a fallar, empiezan a disgregarse y empieza a suceder también un fenómeno de división y fragmentación al interior de las élites, que empiezan a comportarse ya no como un cuerpo orgánico, que en lo fundamental suele estar de acuerdo, sino en una dinámica corporativa casi de sálvese quien pueda. Una muy buena parte de los escándalos de corrupción que estamos conociendo ahora tienen que ver no solo con una descomposición moral de los sectores privilegiados en nuestra sociedad, sino también con una suerte de fin del espíritu de grupo que hasta ahora les caracterizaba y una suerte de medio guerra o pugnas abiertas de unos con otros, que son las que permiten que nosotros conozcamos una buena parte de los escándalos y que hablan también de una disgregación por arriba. No obstante, el 15M no produce, por una parte, no produce cambios electorales institucionales, produce un cambio en la cultura y en la forma de representarnos en nuestro país, pero no produce cambios inmediatamente electorales institucionales, y tampoco produce una voluntad colectiva, una voluntad política inmediata. ¿Qué significa eso? Del conjunto de los enfados, de los dolores y de las demandas que hasta ayer estaban fragmentadas, hace, digamos, un todo, construye un clima de impugnación. Lo existente no es justo ni es eficaz, pero todavía no construye una voluntad política de superarlo, una voluntad política de disputa del poder. Bueno, un nosotros, si queréis. No solo somos un conjunto de gente enfadada a la que le duelen cosas, somos también un pueblo. Esto siempre es un momento constituyente de una nueva iniciativa política. La Constitución norteamericana empieza no por casualidad con un "we the people", somos un pueblo y queremos gobernarnos de forma distinta como se ha hecho hasta ahora. No lo produce en un primer momento, pero deja sembrados elementos sustanciales. El 25 de mayo de 2014, y voy acelerando, el 25 de mayo del 2014 se producen transformaciones igual de sustanciales, creo, que las que ocurren el 15 de mayo del 2011. En esas elecciones europeas se producen algunas modificaciones que marcan el presente actual y que además aceleran la vida política de forma drástica en nuestro país. Por una parte, los dos partidos que hasta ahora habían monopolizado el centro de la representación política en España no alcanzan juntos el 50%. Alcanzan mucho más del 50% en la financiación, en las horas en la televisión, en el peso institucional, pero ya no alcanzan el 50% en las elecciones. Esto no tiene parangón en la historia de la democracia española reciente. La última vez que había sucedido había sido cuando la UCD y su más directo competidor reúnen juntos el 62% del voto. Tampoco, también es un buen hito para medirlo, que en las anteriores elecciones europeas de 2009 los dos hasta ahora grandes partidos habían reunido un 82% del voto. Esto significa que en apenas 5 años hay una pérdida de 30 puntos y de 5 millones de votos juntándolos a los dos, que además repartidos casi 2,5 millones y 2,5 millones.
Al quebrarse esto, se quiebra también una idea de la inevitabilidad de que en España, por algún hecho natural, las mayorías pasan necesariamente por el Partido Socialista o el Partido Popular. Cuidado, que es una idea que no solo comparten ellos, sino que comparten también quienes pretenden desafiarles y dicen, bueno, ustedes han construido una geografía simbólica en la cual uno ocupa el centro derecha y otro el centro izquierda, y quienes aspiren a desafiarlos se colocan a sus márgenes, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, y como mucho aspiran a estirar de ellos en un sentido o en otro. Eso se quiebra porque son dos partidos que, más allá de las etiquetas que se pongan, tienen dificultades, lo vemos en las últimas encuestas, para seguir representando la centralidad en la escena política española. No es un secreto no será un secreto para ustedes que el centro, por lo demás, es un símbolo, es una cosa que no existe, es solo la posición intermedia entre donde ubicas las otras dos que te sirven de referencia, de tal manera que si una de las dos la desplazas, el centro se desplaza, se corre con ellas, ¿no? Esto es una cosa que se quiebra, y junto con eso se quiebra también una cierta suerte de resignación en la que podemos protestar pero no se puede hacer nada. España es así y va a ser siempre así. Las mayorías pasan por estas posiciones y el reparto de poderes va a tener siempre que ver con eso. Además de eso, nosotros sacamos un resultado, nosotros como Podemos, sacamos un resultado modesto en lo cuantitativo, pero muy relevante en lo cualitativo. El resultado, como sabéis, es un resultado de un 8%, 1.250.000 votos, cuarta fuerza a nivel nacional, tercera en algunas comunidades autónomas como Madrid, como Aragón, como Asturias, como Baleares. Pero es un resultado modesto. La propia noche electoral comparecemos y decimos, quizá con un cierto deje como científicos sociales, decimos: oigan, la pregunta no debería ser cómo hemos sacado este resultado, sino por qué no se ha producido un resultado mayor, no para nosotros, sino en un sentido de cambio político en la situación en la que está el país. Toda vez que una buena parte de los científicos sociales de nuestro país se han acostumbrado a que el cambio es una cosa siempre negativa y la estabilidad es una cosa siempre positiva, aunque las encuestas estén mostrando un divorcio acelerado entre los representantes y los representados. Pero lo más importante, como digo, es el efecto cualitativo. ¿Cuál es el efecto cualitativo? El efecto cualitativo es una suerte de, y me perdonáis la arrogancia, podemización de la discusión política en España. Muy poco después de nuestro resultado, el presidente Rajoy, para el que antes la democracia española está en perfecto estado, tiene que sacar una batería de medidas de regeneración democrática. Esas medidas, en mi opinión, son poco más que medidas cosméticas, pero lo importante es que tiene que sacarlas, porque desde el día 25 se ha instalado la conciencia de que hay cosas que no van bien y tienen que ser cambiadas, sin dramas, con madurez, como lo hacen las sociedades democráticas. Cuando algo no va bien, lo cambian. El Partido Socialista tiene que improvisar una operación de imagen para presentar una imagen renovada que, no me extenderé en los ejemplos, pero guarda sospechosas similitudes con algunas de nuestras cosas. Con la estética, con la forma de hablar, con algunos de los titulares, con algunas de las formas de representar los encuentros en común. En fin, es perfectamente legítima, pero claramente hay una necesidad de vestir a lo tradicional en ropa nueva. Y esa necesidad habla de una posición en lo cultural y en lo discursivo a la defensiva. Por último, se organiza una sucesión monárquica acelerada en la que, de nuevo, nosotros no podemos decidir qué nos parece, pero acelerada, en la que hay que transformar y renovar, reampliar la legitimidad de lo existente, poniendo a alguien que dé, efectivamente, y creo que lo bien conseguido, una imagen de juventud, de mayor solvencia y de mayor decencia que la existente hasta el momento, ¿no? Y a partir de ahí, ¿en qué momento entramos? Me parece que a partir de ahí entramos en un momento de una hiperaceleración del tiempo político en España, en la que parece que vivamos en una suerte de campaña permanente, y una noción de que lo existente no puede durar por mucho más tiempo, de que la cuestión tiene que evolucionar en sentidos diferentes, pero que claramente va a evolucionar, ¿no? Creo que hay tres vectores, o tres posibles evoluciones. Por una parte, hay un intento político, representado claramente en la fuerza de gobierno, de conservación de lo existente y conducción en solitario de un proyecto de ajuste. Un proyecto, si quieren, que se puede parecer al de Margaret Thatcher. Vamos a transformar el país de forma tal que para cuando hayamos acabado incluso el descontento sea imposible de revertir algunas de las cosas hechas. Vamos a inaugurar un país en el que para las nuevas generaciones un convenio colectivo sea un objeto volante no identificado, en el que las pensiones públicas sean una cosa no garantizada para todo el mundo, en las que normalicemos un 20-25% de pobreza, en las que inauguremos un tipo de país que no tenga vuelta atrás. Creo que a eso le debemos llamar una transformación oligárquica del país.
en la que los ciudadanos seguimos teniendo el derecho a voto, el derecho a protesta, el derecho a comprar el periódico que nos plazca, pero hay una redistribución de la riqueza y del poder cada vez más de manos de una mayoría social, de clases populares y medias, hacia una minoría que cada vez concentra más riqueza y más poder. Y esto basta citar, no sé, 2 o 3 ejemplos. Es la primera vez en la historia de la democracia española que las rentas del capital pesan más que las rentas del trabajo en el Producto Interior Bruto. O es la primera vez en la que, a la vez que Cáritas habla de esas tasas de 20-25% de pobreza infantil, la Asociación de la Banca Española declara un 19,5% más de beneficios tan solo de agosto de 2013 a agosto de 2014. Estamos en una situación de extrema concentración de la riqueza, no de una situación de falta de recursos para el conjunto de la sociedad, de falta de recursos por una política de extracción de la mayoría de la sociedad y de extrema concentración de recursos y de riqueza en una pequeña minoría. Y esto ocurre también con el poder político. Ocurre también con el poder político toda vez que las instituciones subvencionadas, pagadas por todos nosotros y que son instituciones que son el resultado y la expresión de nuestro pacto social, comienzan a quedar secuestradas para los intereses de unos pocos. Y ahí la corrupción juega un papel central. La corrupción no es solo un problema de descomposición moral, es un problema fundamental de mecanismo de gobierno. Mecanismo de gobierno por el cual quienes no se presentan a las elecciones han tenido la capacidad durante mucho tiempo de conseguir que todo funcione a su favor. La adjudicación de obra pública, la contratación en la empresa privada y en el sector público, las leyes. Hay una capacidad de una pequeña minoría, sin tener que concurrir a las elecciones, de ser capaz de reordenar el país y poner el conjunto de la institucionalidad a su servicio. El ejemplo seguramente de las empresas eléctricas y de la energía es uno de los ejemplos más llamativos, en los que las empresas eléctricas, en un oligopolio que permanentemente sube el precio de la electricidad, dejando a muchos españoles con serias dificultades, en seria situación de pobreza energética, ese precio no para de subir por encima de los precios europeos, y no para de subir no porque los españoles lo hayan decidido, sino por una colusión de intereses entre los representantes que tienen que tomar decisiones para el interés colectivo y esas empresas, que se expresan nítidamente en la recompensa que esos representantes obtienen cuando dejan el cargo público y acaban con sueldos millonarios en los consejos de administración de esas grandes empresas. Esto no estamos hablando solo de una cuestión de desvergüenza, estamos hablando de un tipo de mecanismo de gobierno que ha conseguido que una pequeña minoría privilegiada haga que todo funcione a su favor. Y al hacerlo, no solo inaugura un país más injusto, inaugura también un país con muchas más dificultades de desarrollo, porque inaugura un modelo de economía que concentra los recursos en actividades escasamente productivas, en las actividades financieras, en las actividades de especulación, en las actividades de escaso valor añadido. No es solo, de nuevo, un procedimiento por el cual no es solo un procedimiento injusto que extraiga riqueza de las mayorías hacia las minorías, es también un procedimiento que nos condena a ser un país en vías de subdesarrollo, que detrae dinero de la posibilidad de desarrollo y lo pone al servicio de las mismas actividades de casino que nos han llevado a la situación actual. El ejemplo seguramente de los bancos que nos hemos comprado entre todos, de los bancos nacionalizados con dinero de todos los españoles, es un ejemplo altamente paradigmático. Son entidades financieras que en un momento dado fueron víctimas de la burbuja, víctimas también porque colaboraron con ella, y nota al pie, esa burbuja no tuvo que ver con que la gente viviera por encima de sus posibilidades, a no ser que consideremos vivir por encima de sus posibilidades a comprarse una casa. Tuvo que ver con la necesidad de la población española de seguir satisfaciendo necesidades que el salario no cubría, porque veníamos de 2 décadas de estancamiento salarial, y como el salario no las cubría, se tuvieron que cubrir ¿cómo? Vía crédito y vía endeudamiento. Pero claro, el endeudamiento tiene un límite, no es una cosa infinita. Cuando eso en un momento dado estalla, las entidades financieras que entran en quiebra las compramos, es decir, las nacionalizamos todos los españoles. No obstante, hacemos un tipo de nacionalización muy concreta por la cual nos las compramos, pero después no podemos decidir a qué tipo de actividades se dedican. Ni siquiera le ponemos algún control que nos asegure que no repitan los mismos comportamientos que les han llevado a quebrar. Es decir, tenemos a un sector financiero ludópata al que hemos rescatado y luego le hemos dicho, oye, si quieres volver a jugar, total, es tu dinero, y al que ni siquiera... ¿A qué va a caber? ¿20? Sí, por ejemplo, 25, 20. Vale. Y al que no le exigimos, por ejemplo, que una parte de las viviendas vacías
que tiene, las ponga al servicio de las familias con dificultad de recursos, también reflotando así el mercado de alquiler, o no le exigimos, oye, que una vez que te hemos rescatado entre todos, pues por ejemplo des créditos a la economía social, des créditos a las pymes. No le ponemos ninguna obligación. Esto, insisto, no es solo injusto, sino que es marcadamente ineficaz. Es decir, pone serias trabas a que el conjunto de dinero que ha sido extraído de la población y que se pone en los bancos sea un dinero que vuelva a actividades productivas, sino que se deja otra vez para las mismas actividades especulativas que han demostrado no tener capacidad de creación de empleo y a la vez tener capacidad de ponernos como país al borde del abismo. Frente a esta situación en lo político, las élites tradicionales españolas, esto que nosotros llamamos casta, un término con el cual no nos referimos a los simpatizantes, a los votantes o a los concejales de ningún partido, sino que nos referimos a esa pequeña minoría que con los carnés de un partido o de otro han tomado las instituciones públicas como un cortijo y han legislado al servicio de los privilegiados, obteniendo después cuantiosas recompensas por hacerlo. A eso nos referimos con casta. Si queréis ver a qué nos referimos con casta, mirad en la prensa los documentos publicados sobre las tarjetas negras de Caja Madrid, y ahí también se expresa lo que nosotros estábamos diciendo, de que no es la diferencia izquierda y derecha la diferencia fundamental que hoy está ordenando la vida política en nuestro país. Esto no por alguna suerte de, no sé, apoliticismo, en absoluto. Es más necesaria que nunca la política y el compromiso político. Esto porque en torno a las metáforas izquierda y derecha, una pequeña minoría se ha ido repartiendo el juego, provocando un masivo saqueo de la ciudadanía española. A nosotros nos parece que sería la diferencia entre ciudadanía y oligarquía, la diferencia entre la posibilidad de avanzar en sentido democrático o en un sentido de más concentración de poder y riqueza para una minoría, es decir, de oligarquía, la que hoy definiría la tensión fundamental que marca el desarrollo de la vida política en nuestro país. Frente a nuestro ascenso, hemos visto una campaña del miedo, como no habíamos visto, del miedo, del desprestigio y de la estigmatización, como no habíamos visto en la vida política española, en mi caso, desde que tengo uso de razón, que es solo un poco, pero un poco más del que ustedes imaginarán por mi aspecto. No habíamos visto una campaña tal, pero sin embargo tampoco habíamos visto una situación inédita, que es que la campaña no haya funcionado. Y eso nos dice dos cosas. Por una parte, normalmente cuando quienes dirigen un país tienen que acudir al miedo, esa suele ser la última trinchera. Eso suele ser la expresión de la pérdida de capacidad de convencer y de seducir. Como cuando uno se dirige a un niño pequeño que si no lo consigue convencer, pues le tiene que amenazar con un castigo o con que va a venir el coco si no se va a dormir. Es una situación en la que la pérdida de hegemonía, es decir, de capacidad de identificar el interés particular con el interés general, de capacidad de encarnar un proyecto de país seductor para la mayoría, tiene que ser compensada con la capacidad de asustar. Es posible que no os gustemos mucho, es posible que ni a nuestros propios votantes les entusiasmemos, les hagamos felices o consigamos que vayan a votar con una sensación de deber ciudadano cumplido o de alegría por la posibilidad de que las cosas sean mejores, pero todavía nos queda la última bala, y la última bala sería la posibilidad de sembrar miedo hablando de cosas que pasarían a miles de kilómetros, que habrían pasado hace miles de años o que nos pueden pasar si los ciudadanos cometen la tremenda imprudencia no de seguir votando hasta ahora, que ha sido una decisión marcadamente razonable, sino de cambiar el sentido del voto. Eso habla de una crisis de hegemonía y de legitimidad de los sectores dominantes, pero también el hecho de que no haya funcionado habla de ese cambio cultural del que me refería. Una campaña de estigmatización como la que nosotros hemos recibido habría sido seguramente suficiente para sacar del tablero, para estigmatizar y eliminar de la competición política a un actor en nuestro país hace, no sé, 5 o 10 años. Y sin embargo, hoy en día se muestra más bien como un boomerang. Tiene un efecto más bien de ida y vuelta y más bien peligroso y perjudicial para los mismos que la despliegan. Para esto hay una explicación, digamos, más compleja, como la que he tratado de desarrollar, sobre ese cambio en la cultura política y crisis de los consensos tradicionales, y hay una un poco más de andar por casa, pero las dos creo que se complementan, que es que seguramente esta casta que pone en marcha esa masiva maniobra del miedo vive sus horas más bajas, en el sentido de que ella y sus familiares tienen que visitar asiduamente los juzgados, o algunos de los partidos que despliegan esta campaña de miedo han tenido que ver cómo la policía tenía que entrar en sus sedes para recabar documentos sobre su financiación
financiación. Es más difícil, obviamente, para una élite que ha perdido el prestigio y la capacidad de seducir, convencer a otros de que sería un problema del cambio o atribuir ser quien sigue poniendo los nombres y las etiquetas en la política española. ¿Cuáles son, entiendo, y con esto cierro, cuáles son, entiendo, algunos de los retos fundamentales en la situación actual? Creo que hay un proyecto en marcha de transformación de nuestro país, en un sentido, como decía, oligárquico, y en el que el miedo juega un papel fundamental. El miedo porque, como decía antes, no basta con tener el derecho a votar para ser ciudadano, sino que hay que tener también la capacidad de vivir sin miedo al mañana, vivir sin necesidad de plegarse permanentemente al señorito de turno, al cacique de turno, para tener una vida más o menos razonable, para satisfacer algunas de mis expectativas o las de mis hijos. Es necesaria una mínima base de derechos sociales y de dignidad para que los ciudadanos puedan ejercer la democracia y se sientan parte libre de una comunidad política. Y el miedo como elemento disciplinador, como elemento que sea capaz de hacer que la sociedad acepte aquello que nunca aceptaría libremente en las urnas y que empiece a normalizar condiciones de vida que le habrían parecido que, si le hubieran sido sometidas a su voluntad, nunca habría aceptado. Este proyecto creo que está en marcha y enfrente creo que tenemos una posibilidad abierta por primera vez en muchos años en la política española de cambio político en un sentido de recuperación de la soberanía nacional, de la soberanía popular, de las instituciones y de la democracia. ¿Y por cuál creo que está caracterizado? ¿Cuáles son los elementos que creo que caracterizan a esta segunda opción? Son, en primer lugar, una doble tarea. En primer lugar, una tarea de conquista de mayorías políticas y de construcción de poder político, es decir, de convertirse en una fuerza de gobierno. Nosotros entendemos que estamos expresando ideas de sentido común que están en una mayoría de la población que viene de lugares muy diferentes y que es una mayoría social que está tendiendo ya a convertirse en una mayoría política. Al respecto, déjenme darle solo un dato, que lo repito mucho, pero que me parece seguramente lo más importante. En la última encuesta de la encuestadora Celeste Tel decía que de la intención actual de voto por Podemos, el 17% procede de votantes cuyo anterior voto fue para el Partido Popular. Esto es seguramente, pese a los intentos de las élites de ordenar el mapa político según las etiquetas viejas, es seguramente uno de los hitos más importantes sobre a qué velocidad se está moviendo el tablero político español, nutriendo la posibilidad de cambio de ciudadanos que provienen de lealtades políticas muy diferentes, lealtades que hoy han sido superadas y atravesadas por una alineación y por una frontera diferente como esta que decíamos entre ciudadanía y oligarquía. Pero junto con esta tarea de convertir la mayoría social en una mayoría política, hay una tarea de más largo recorrido, pero igualmente importante y de mayor calado, que es la tarea de construcción de sociedad civil, de ciudadanía y de pueblo. Es la tarea de construir, después de décadas de un terreno cultural en el que se ha sembrado la desconfianza por el otro, el cinismo, el no discutir de las cosas, el alejarse de la cosa pública, el no asociarse, la necesidad de reconstruir un tejido ciudadano y un pueblo capaz de volver a ejercer su soberanía, capaz de volver a decir, oiga, queremos leyes, instituciones y un contrato social a la medida, por una parte, de nuestras necesidades y por otra parte de las expectativas que podemos tener como país. No para exigir cualquier cosa imposible, sino para exigir un marco mínimo de prosperidad y de desarrollo. Y ahí interviene un hecho que nos hemos ido dando cuenta desde que lanzamos Podemos y que no nos habíamos dado cuenta antes, que es ese proceso por el cual en nuestro país ha habido un mecanismo de selección adversa. Ha habido un mecanismo por el cual, en gran medida en la empresa privada y en el sector público, en los sectores más arriba, no siempre abajo, se ha promocionado durante mucho tiempo, se ha seleccionado a los peores. Esto no ha sido el resultado de ningún tipo de maldad, ha sido el resultado de una suerte de proceso mafioso que, salvo en honrosas excepciones, ha promocionado más bien la lealtad, el silencio, la aquiescencia, el me debes un favor, por encima de la capacitación. En algunos casos ha habido profesionales capacitadísimos que han conseguido imponerse, que muy a menudo han acabado saliendo hastiados o desesperados. Pero por el cual mucha gente nos va diciendo, porque la contracara de esto es al revés, es mucha gente extraordinariamente capacitada que nos dice, oiga, yo estoy con vosotros o yo estoy con ustedes, no, estoy con ustedes fundamentalmente porque me encantaría que se cumpliera la ley y me dejaran hacer mi trabajo. Técnicos de ayuntamientos, trabajadores en administraciones públicas o en administraciones privadas,
el exfiscal jefe anticorrupción que ha tenido que venir a Podemos para plantear lo que no pudo desarrollar como exfiscal jefe anticorrupción, es decir, una cantidad de profesionales, de ciudadanos extraordinariamente capacitados que han tenido que dar un paso hacia el compromiso político o que están esperando y que dicen a mí me bastaría con que se pudiera cumplir la ley. Claro, una situación en un país en el que el cumplimiento de la ley se convierte casi en una consigna de ruptura es una situación necesariamente insostenible. Es una situación en la que algunas de las cosas que estamos diciendo, por las que se discute mucho, son cuestiones no solo de sentido común, sino que están en los códigos legales, como por ejemplo cuando decimos la cuestión de la necesidad de una suerte de, lo voy a llamar con toda prudencia, decencia fiscal, que no tiene que ver con aumentar la carga impositiva, sino con educar e imponer a los ricos de nuestro país que hay que pagar impuestos, que el 70% del fraude fiscal está en manos de menos de 7.000 fortunas y que no solo es un deber cívico pagar impuestos, sino que también los países más equitativos son países más prósperos. También los países en los que hay más gente con capacidad de consumo, más gente con capacidad de desarrollar sus capacidades, son países más prósperos que aprovechan mejor las capacidades de sus ciudadanos y que por tanto hace falta renovar un contrato social en el que las élites recuerden que la condición de ciudadanía conlleva derechos, pero también conlleva obligaciones. En fin, me parece que esas son algunas de las cuestiones que diagraman las posibilidades de transformación política en un ciclo extraordinariamente acelerado, que seguramente ha comenzado ya y va a tener como hitos las elecciones municipales y autonómicas en 13 autonomías de mayo de 2015, las elecciones generales en noviembre o diciembre de 2015 y algunas de las elecciones autonómicas que están, digamos, que están bailando si se adelantan o no. Sabemos que ese conjunto de ciclos electorales no son solo una sucesión de disputas políticas por ocupar poder en determinadas instituciones, sino que son fundamentalmente la ventana de oportunidad más importante que hemos tenido en las últimas décadas para que la mayoría social perjudicada por las políticas llevadas hasta ahora, manifiestamente injustas, pero también manifiestamente incapaces, construya poder político, sea capaz de retomar las instituciones y el país para una noción de satisfacción de las necesidades y de los derechos de la mayoría y de ser capaces de asegurar y de sembrar las condiciones mínimas para un proyecto de desarrollo, para un proyecto de país que no excluya, sino que incluya. Seguramente el mejor barómetro, el mejor termómetro político que describe la situación en nuestro país es que creo que nunca ninguno, ni ninguna de los que estamos aquí hemos visto un reparto como el que estamos viendo de la ilusión y del nerviosismo, en el que por primera vez son los segmentos más privilegiados los que están tremendamente nerviosos. El señor Emilio Botín, antes de fallecer, en una cena en Milán, como contaba el diario El País, manifestaba estar particularmente preocupado por el auge de Podemos en España y, sin embargo, nunca habíamos visto tanta gente corriente, tanto ciudadano corriente, que ha recuperado una ilusión por la política, que es exactamente esa energía, no solo de la que están hechos los cambios políticos, sino de la que está hecha la esencia misma de la democracia, que es la posibilidad de que la gente común pueda intervenir y reordenar lo colectivo en función de sus necesidades y de sus intereses. Bueno, muchas gracias y disculpas por la extensión, espero que vamos a discutir en las preguntas. Desde la organización de en debate pues se ha cumplido con creces, no solo ya como una ponencia, como ponencia política, sino también los que entendemos un poco de ciencias sociales, pues también ha tenido su parte de científica. Bien, vamos a organizar unos turnos de intervenciones. Yo lo que vamos a coger 4 palabras de 4 en 4 hasta que lleguen las 9, que será cuando tengamos que abandonar el salón. Os advierto una cosa para el final, cuando tengamos al final que salir y queramos hacernos fotos, hablar con Íñigo, por favor lo hacemos en el patio ese que estamos fuera de circulación, pero es que así no obstaculizamos el uso del salón que tan gentilmente nos cede la delegación. Bueno, pues levantamos
levantáis la mano, me decís vuestro nombre y tomo nota. Sergio. Antonio Cantero. Juan José y Eduardo. Bien, vamos a lo que sí rogaría. No va a haber más. Va a haber más turnos, sí, pero lo que sí rogaría es la brevedad y hacer la pregunta, no deis otra conferencia, que para eso hemos traído a Íñigo. Sí, bueno, sí, vamos a pedir otro turno. Ahora sí. Bien, bueno, pues Sergio, por favor. Otra vez de la pregunta que te he hecho. Quería preguntarte principalmente sobre el tema de la revista, ¿de acuerdo? El tema de la revista. Bueno, estamos encontrando en la asamblea, la gente a participar, que están viniendo gente que está en la política y que viene de endeudados, y que ha participado activamente en la política, ha hablado de los relevantes, participación ciudadana, asamblea, así a nivel de ciudades más grandes, porque esto suele pasar en ciudades pequeñas y en pueblos, que con siempre los mismos son los que mueven la política. Entonces un poco, pues, que nos contara, porque nos han metido vida, por ejemplo, con las tarjetas en Madrid, en la asamblea. Con respecto a estos grandes odiados que somos los aquí que somos de los 35 hasta los 55 50 años. ¿Crees que esto algún tipo de política de inserción laboral, algún tipo de... Muchas gracias, Juan José. Bueno, yo quería saber si ante el panorama futuro que se nos presenta en el mundo laboral, donde claramente hay una creciente mecanización y automatización que va en favor de la pérdida de muchos puestos de mano de obra bruta, si crees que ante ese modelo es necesario pasar por una redistribución del trabajo, no solo de la renta, o si pudiéramos crear un modelo económico que nos permitiera realmente emplear a tanta gente capacitada como estamos generando y que parece que ahora mismo no tiene acceso al mercado laboral y que por la tendencia tecnológica de desarrollo va a tener cada vez menos. Muchas gracias. Y por último de este turno, Eduardo Gallardo. Una primera cuando se produjeron las elecciones europeas, había una gran expectativa de que en el futuro se pudiera conseguir una gran fuerza de izquierda que pudiera llegar a ser una minoría importante dentro del país. Entonces, me pregunto por qué no es posible eso. Quizás vosotros, ¿qué razones estratégicas para no buscar esa confluencia? Razones de que vuestro discurso se adultera un poquito, no coincide exactamente y tendría que contaminarse de otros puntos de vista que perjudicaran el vuestro y al final, en definitiva, de una gran cosa y quizás entre todos pudiéramos más. Quizás vamos a ir eso. Y luego, en segundo lugar, la necesidad de renovar el consenso, el contrato social, tiene que ver con la dejación, la apatía, la falta de discurso del presidente del gobierno que no tiene respuesta ninguna para el problema regional, ahora el problema canario, el problema vasco, el problema